Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Primero la vamos a reescribir. Tenemos y igual a 3x al cuadrado más 2 por esta raíz cuadrada. En vez de poner raíz, vamos a poner lo siguiente. 1 más 5x al cuadrado, y en vez del signo de la raíz, lo expresamos como exponente 1/2. Esta es otra forma de expresar la raíz cuadrada. Bueno, y ahora sí vamos a trabajar sobre esta función para obtener la derivada de y con respecto a x. Nos queda de la siguiente manera. Como aquí tenemos un producto, observa este paréntesis por este otro paréntesis. Entonces, vamos a obtener la derivada del producto. ¿Cómo se obtiene la derivada con respecto a x del producto u por v? Pues se hace lo siguiente. Es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, para este caso, este factor será u y este otro factor es v. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? U, es decir, 3x al cuadrado más 2 por la derivada de v, es decir, la derivada de este segundo paréntesis. Para obtener la derivada tomamos el exponente 1/2 multiplicado por el paréntesis 1 más 5x al cuadrado. Luego el exponente 1/2 menos 1. Pero 1/2 menos 1 nos queda menos 1/2. ¿Por qué menos 1/2? Hemos dicho que es 1/2 menos 1, pero menos 1 es lo mismo que menos 2/2. Y entonces aquí nos queda menos 1/2. Por eso aquí hemos puesto menos 1/2. Bueno, continuamos. Esto también debe estar multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos, la derivada de 1 es 0. La derivada de 5x al cuadrado es 5 por la derivada de x al cuadrado es el exponente 2 por x a la 2 menos 1. Pero 2 menos 1 es simplemente 1. Cerramos el paréntesis. Entonces ya tenemos esta primera parte que corresponde a esto. Luego más v, es decir, este segundo paréntesis, 1 más 5x al cuadrado elevado a la 1/2 por la derivada de u, es decir, la derivada de esto. La derivada de 2 es una constante, su derivada es 0, no se pone. Luego, 3, vamos a poner por 3, la derivada de x al cuadrado es 2 por x a la 2 menos 1. Pero 2 menos 1 es 1, ponemos 1 o lo podemos omitir. Entonces, se queda así y cerramos el paréntesis. Entonces ya tenemos esta segunda parte y ahora solo hay que realizar operaciones. Nos queda de la siguiente manera. Observa que tenemos 2 entre 2. Esto se cancela con esto. Y por lo tanto nos va a quedar 5 por x es 5x multiplicado por este paréntesis. 3x al cuadrado más 2. Cerramos paréntesis. Y nos falta esto. 1 más 5x al cuadrado elevado a la menos 1/2. ¿Listo? Ahora vamos con esto. Tenemos más 3 por 2 es 6x. Luego este paréntesis, que es 1 más 5x al cuadrado, todo elevado a la 1/2. ¿Listo? Continuamos con la derivada de y. Con respecto a x, nos queda de la siguiente manera. Tenemos 5x, esto que es 3x al cuadrado más 2. Cerramos paréntesis. Y ahora esta parte, observa que tiene un exponente negativo. Lo vamos a pasar para el denominador y al hacerlo el exponente va a cambiar de signo. Entonces, en el denominador queda 1 más 5x al cuadrado. Y como habíamos dicho, el exponente que es negativo queda positivo, 1/2. Ya está, luego tenemos más. Aquí 6x por esto, que es 1 más 5x
x al cuadrado elevado a la 1 medio. Y ahora a esto lo vamos a expresar como una fracción dividido entre 1. Este 1 no afecta a esta parte. Bueno, y ahora vamos a multiplicar a esta fracción tanto el numerador como el denominador por 1 más 5x al cuadrado, esto elevado a la 1 medio. Y para que no se altere la fracción, como ya dijimos, al multiplicar el numerador, también el denominador se debe multiplicar por lo mismo. 1 más 5x al cuadrado elevado a la 1 medio. Observa que esto entre esto en realidad es 1. Y al multiplicarlo por 1, por eso es que no altera la fracción. Bueno, ahora vamos a continuar por acá abajo. La derivada de y con respecto a x es igual a lo siguiente. Esto se queda igual. 5x por 3x al cuadrado más 2. Dividido por, aquí falta el signo igual, dividido por 1 más 5x al cuadrado elevado a la 1 medio. Y ahora más, aquí, ¿por qué multiplicamos por esta cantidad o por esta fracción? Observa que el paréntesis, fíjate, el paréntesis es 1 más 5 al cuadrado. Aquí también 1 más 5 al cuadrado. Como tenemos la misma base, entonces la base se va a quedar y los exponentes se van a sumar. Entonces nos va a quedar primero esto, 6x, y ahora como dijimos, la base es la misma, 1 más 5x al cuadrado. Y sumamos los exponentes. Sumamos 1 medio más 1 medio es un entero. Entonces aquí podemos poner 1, pero recuerda que 1 se puede omitir. Luego, ya tenemos esa parte, ahora dividimos entre 1. Por esto, por este paréntesis, pues se queda solo esto. Vamos a poner aquí 1 más 5x al cuadrado elevado a la 1 medio. Ya está. Continuamos. La derivada de y con respecto a x es igual a... Ahora vamos a realizar las operaciones. Observa primero que el denominador de esta fracción es 1 más 5x al cuadrado elevado a la 1 medio. Aquí es lo mismo, 1 más 5x al cuadrado a la 1 medio. Como es el mismo denominador, entonces ese denominador afecta a los dos factores. Entonces, lo podemos poner así, como factor común. 1 más 5x al cuadrado elevado a la 1 medio. Y ahora, en el numerador, ¿qué nos queda? 5 por 3 es 15. X por x al cuadrado es x al cubo. Luego, más, aquí tenemos el signo más. 5 por 2 es 10. Y aquí nos queda x. Enseguida, más 6x por 1 es 6x. Luego, más por más es más. 6 por 5 es 30. X por x al cuadrado es x al cubo. Ya está. Continuamos. La derivada de y con respecto a x nos queda de la siguiente manera. Vamos a sumar los términos semejantes. Aquí tenemos x al cubo, x al cubo. Entonces tenemos 15 más 30 es 45x al cubo. Luego, aquí también tenemos x y x. Sumamos por lo tanto, 10 más 6 es 16x dividido por el factor común, que es 1 más 5x al cuadrado, y todo elevado a la 1 medio. Pero en vez de poner 1 medio, lo vamos a expresar como raíz cuadrada. Entonces esto, le sacamos la raíz cuadrada. Y con esto hemos terminado. Listo, esta es la derivada de y con respecto a x de esta función. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete.